Muy buenos días, jóvenes del primero medio B. Estamos hoy, día lunes 1 de junio, continuando con el tópico en cuestión, los derechos humanos. Ahora bien, hemos avanzado a lo largo de estas semanas Profe, silenció su micrófono. Profe, no se le escucha. No se le escucha. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien el audio? Sí, ahora sí. Ya, muchachos, voy a pedir por favor que toda interrupción, ruido, que no sea acorde a la clase, por favor evítenlo, o si no voy a tener que silenciar o eliminar, por favor. Y aunque ustedes han tenido un gran comportamiento durante el semestre y no tengo nada que decir, por favor, contrólense y respeten a sus propios compañeros y respeten a la persona del profesor. Se los voy a agradecer. Gracias. ¿Se escucha bien el audio ahora? Sí, profe. Ya, perfecto. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, estamos avanzando en el tema de los derechos humanos. Ustedes saben que es un tema de gran relevancia e importancia en la actualidad, tanto por lo que, tanto por lo que sucedió en nuestro país a partir de octubre 18 del año pasado, y, por ejemplo, con lo que sucedió con el ciudadano norteamericano George Floyd, que se habrán informado qué sucedió con dicho personaje, muerto en una ciudad estadounidense por parte de un policía que lo ahorcó usando su propia rodilla y posteriormente lo asfixió. Eso trajo como consecuencia que muchas ciudades estadounidenses estallaron en llamas, en ira, enojo, lo cual trae como consecuencia un malestar generalizado desde, eso dicen los expertos, comentaristas o columnistas, la muerte de Martin Luther King, el líder del movimiento civil norteamericano. Él murió por allá en el año 1968. Entonces, además hemos avanzado respondiendo a la pregunta ¿qué son los derechos humanos? Son aquellos derechos que por el solo hecho de ser humano uno posee sin discriminación alguna, de sexo, de edad, de orientación religiosa, etc. Además, las características de los derechos humanos, ¿cierto? Que los derechos humanos son inalienables, inherentes, universales, imprescriptibles. Imprescriptibles, a la próxima te elimino, Esteban. Entonces, imprescriptibles. Imprescriptibles, esas son las características de los derechos humanos, que son imprescriptibles, inalienables, inherentes, universales. Por lo tanto, por un lado, dichas características, por otro lado,
el problema principal que se discute respecto a los derechos humanos, si son derechos humanos, si son derechos humanos producto de la construcción cultural occidental, ¿cierto? Entre otras consideraciones. Entre otras consideraciones. Por lo tanto, ¿me esperan un poco, por favor? Voy a revisar algo. Discúlpenme, voy a revisar algo. Ahora sí. Revisaré. Ya. Ya, entonces, como estaba diciendo, muchachos, hemos avanzado tanto en la definición, concepto de los derechos humanos, algunos ejemplos concretos en el presente cotidiano de nuestro país. Además, las características de los derechos humanos. Además, a partir de los videos vistos de la guía número 4, cómo a partir de entrevistas a personas que vivieron octubre 18, surgieron toda clase de conflictos, problemas y dificultades. Entonces, posteriormente avanzamos algo en la guía número 5, ¿correcto? Lo importante, por ejemplo, en la guía número 5 es el gran concepto grande, crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Pregunto al público presente. Asumo que descargaron la guía número 5 y preguntaron sobre la guía número 5. Algo avanzamos la semana pasada. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué podrían decir, jóvenes, estimados muchachos? ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Por lo que han escuchado, por lo que yo señalé la semana pasada, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Muchachos, ¿Son delitos? ¿cómo? Son delitos como especialmente... Hable más fuerte, por favor, gracias. Ya, cuidado. Son Dígame. delitos Ahora, especialmente atroces y de carácter, ¿o no? bueno, ten presente que los derechos de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad son crímenes realizados por funcionarios estatales o agentes del Estado, en la cual se exterminan, se matan personas o una población civil de manera organizada y sistemática. ¿Correcto, Alondra? Hay varios ejemplos históricos respecto a crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, los clásicos ejemplos históricos son el genocidio armenio, el genocidio judío. Durante la Segunda Guerra Mundial aproximadamente murieron 6 millones de personas
por ejemplo, lo que sucedió en la época de Stalin, ¿correcto? En la cual hubo muertes, matanza, hambruna. Otro ejemplo, la guerra civil yugoslava. Sí, la guerra civil yugoslava. Eso fue durante la década de los 90, 1990 a 1995, 1996, en los Balcanes, entre serbios, bosnios, croatas, entre otras etnias. Otro ejemplo, por ejemplo, claramente lo que sucede en algunos países de África, como en Ruanda, lo que sucedió, por ejemplo, la matanza generalizada en la época de Pol Pot, Camboya, segunda mitad del siglo XX, sí, segunda mitad del siglo XX, década de 1960, 1970. Entonces cabe señalar que los crímenes de lesa humanidad, Alondra, y a todos ustedes son crímenes realizados, insisto, por funcionarios públicos o agentes del Estado, cuyo propósito es generar muerte, exterminio, matanza, de manera sistematizada u organizada contra una población civil. Claramente estos crímenes de lesa humanidad están tipificados en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, en la cual existen más de 100 países que están adscritos al Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. Tengan presente que los crímenes de lesa humanidad son situaciones límites de extrema gravedad que, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, lograron tener mayor difusión y relevancia, lo cual trajo como consecuencia que mediante organismos internacionales, léase la ONU, por ejemplo, se consideró muy importante que se tipificaran el tipo de delito. Entonces finalmente se logró realizar. Ahora bien, por ejemplo, una pregunta. Cabe señalar una pregunta para mis alumnos del primero medio B. ¿Han ocurrido, una pregunta, ¿han ocurrido crímenes de lesa humanidad en Chile? Y si la respuesta es sí o no, ¿por qué? Pregunto a ustedes. ¿Han ocurrido crímenes de lesa humanidad en Chile? ¿Sí o no? ¿Por qué? Muchachos, ¿qué piensan ustedes por lo que han leído en la guía? ¿Qué consideran? ¿Qué me podrían decir? ¿Han ocurrido crímenes de lesa humanidad en Chile? Ya, don Luis dice que sí. Ya. ¿Por qué, Luis? Explíquese, por favor. Gracias. ¿Me escucha? Hola. Sí, continúe. En el 73. Ya, muy bien. Yo te pregunto ahora, ¿qué ocurrió? Después del golpe de Estado. Claro, ¿qué ocurrió en el año 1973? ¿O qué ocurrió durante 17 años en nuestro país? ¿Cómo se llama este? El presidente que teníamos después del 73 mataba a todos los civiles que iban contra su mandato. Era como un dictador. O sea,
No era presidente, Sofía, en primer lugar, no era presidente, porque no fue electo vía urna, Una vez fue, pero fue arreglado. o sea, claro, no, a lo que me refiero yo que fue un presidente de facto, simplemente, de facto elegido solamente por la Junta Militar de Gobierno, y luego a través de la Constitución Política de 1980, Augusto Pinochet fue el presidente de la Junta de Gobierno, pero no elegido por la ciudadanía. Ten presente bien eso, Sofía, pero Nunca, Pero- claro que no fue elegido. claro, pero institucionalizó el poder político de la junta militar, de la dictadura militar. Dicho de otro modo, la dictadura militar logró su legalidad a través de la Constitución. Y claramente, como tú señalas, durante 17 años se transgredieron, vulneraron los derechos fundamentales de las personas. ¿Correcto? Porque hubo muerte, asesinato, tortura, matanza, heridos, exiliados, ¿o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Tengan presente eso, tal como señala Sofía, tengan presente eso, porque lo que ocurrió en septiembre 11 de 1973 claramente se violaron sistemáticamente los derechos humanos, las libertades individuales de las personas. Tengan siempre presente eso, más allá de sus consideraciones personales o posturas ideológicas. Ustedes tienen que tener presente que durante esa época histórica hubo violación organizada, sistemática, contra las libertades individuales y derechos fundamentales de las personas. Tengan presente eso, porque eso sucedió. ¿Alguien más quiere señalar algo respecto a eso? ¿Alguien más? Aparte de Sofía. Gracias, Sofía. Muchas gracias. ¿Alguien más? Don Luis. Luis, por ejemplo, Luis lo vincula solamente a la corrupción existente los últimos años. Luis dice que a partir de la corrupción del estallido social ha existido mayores niveles de corrupción. ¿Correcto, Luis? ¿A eso te refieres? O sea, me ¿O no? refiero a que cuando empezó lo del estallido social se empezó a ver más, o sea, más como polémicamente la corrupción que se está viviendo, o que se vio más, algo así. Claro, aunque claro, ¿te acuerdas? Aunque claro, yo lo que pregunté, ¿cuándo ocurrieron crímenes de lesa humanidad acá en Chile? Pues claro, y tú me respondiste a partir de la corrupción. ¿Usted cómo podría relacionar los crímenes de lesa humanidad con la corrupción en Chile? Con que el gobierno no hace mucho para, como, o sea, más que hacer algo para evitarla o como reprimirla, sería como más para ocultarla, porque no, también no, si quieren al menos tapar eso, tampoco lo hacen de la manera que ellos, o sea, no sé, no tengo cómo dar un punto de vista así. No, claro, por ejemplo, agárrate de lo que dijo Sofía, pues, tu compañera. Sabemos que durante los años 1973 a 1990 existió una dictadura militar chilena, ¿correcto? Y claramente se violaron sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas, sus libertades individuales. Ahí tú tienes un ejemplo de crímenes de lesa humanidad. Y claramente
o corrupción también. Entonces, ¿cómo tú eso, ahí tienes un ejemplo de crímenes de lesa humanidad, cómo tú a partir de ese ejemplo, usted lo podría relacionar con lo que usted señaló recientemente? Porque lo que tú estás diciendo claramente, sin lugar a dudas, es algo referido a la corrupción existente y progresiva de nuestra sociedad chilena, partiendo por los políticos, ¿correcto? Mi duda radica en cómo el ejemplo tuyo podríamos relacionarlo con crímenes de lesa humanidad. Acuérdate que crímenes de lesa humanidad, lo que sucedió durante el régimen autocrático de Stalin, el genocidio judío, el genocidio de los turcos contra los armenios, la guerra civil yugoslava, los crímenes de Pol Pot, las dictaduras militares de América del Sur durante la segunda mitad del siglo XX. Esos son ejemplos de crímenes de lesa humanidad, don Luis. Sería que se han visto varios homicidios, femicidios, todo tipo de muerte a tal persona o tal cosa, y no, como que no hacen nada para... Aunque ten presente ahí, Luis, que ahí son hechos ocurridos por parte de algún individuo, léase hombre y mujer, que incurre en el delito de asesinar a una persona. Ten presente que los crímenes de lesa humanidad son funcionarios públicos organizados, o sea, desde y a partir del Estado de Chile, por ejemplo, y sistemáticamente, de manera muy organizada, asesinan a la población civil. Aparte de la población civil, o la matan, o la masacran. Por ejemplo, lo que muchas veces ocurre en África, por ejemplo, donde están en constante guerra civil, luchando por espacios de poder, y quien logra aniquilar o exterminar a su adversario. Ese es un punto. Pero hay que tener presente esa situación. Hay que tenerla absolutamente presente en qué consisten los crímenes de lesa humanidad. Claro, y claramente aparece consignado en la guía número 5 en qué consisten, su significado, características, ejemplos y algunas preguntas. No sé si logró quedar más claro, Luis. ¿Quedó más claro? Ya, perfecto. Gracias. Gracias, Luis. Y a Sofía también. ¿Alguien más? Profe, los crímenes de lesa humanidad son como golpe de Estado o algo así, o son planeados, Estás diciendo los crímenes de lesa humanidad son... como golpes de Estado o están planeados como por los jefes para matar a cierta población. O sea, a partir de la realización de un golpe de Estado, de alguna manera se generan crímenes de lesa humanidad. Y como tú dijiste, muchas veces los jefes, los grandes jefes de un sector político o militar, sobre todo de un sector militar, va a incurrir en esos crímenes de lesa humanidad. Y si puede exterminar, asesinar o matar de manera sistemática y organizada, usando recursos públicos del Estado, esos son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes de lesa humanidad, Vicente. Pero la historia nos indica, estimado, que
cuando ocurre un golpe de Estado, claramente el nivel de violencia es alto, complejo, y significa que se ponen entre paréntesis o en entredicho el respeto a los derechos humanos. Y muchas veces un sector ideológico, político, militar de la sociedad a disputar hará lo que sea necesario para vencer al adversario, para luego imponer su concepción de mundo, y si es necesario transgredir, vulnerar los derechos humanos, lo harán. Vicente, ¿y qué ocurrió acá en Chile? Por ejemplo, durante 17 años, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, Vicente? Que un militar llamado Pinochet hizo como un golpe de estado que se hizo presidente y que hizo que la gente que esté como en su contra la mataran, la tiraran al océano y la exiliaran. Ahí tienes, por ejemplo, claramente, ahí tú tienes un ejemplo de lo que ocurrió en Chile durante esos 17 años. Claramente la situación histórica de nuestro país durante el principio de la década de los 70 era polémica, era compleja, era ante todo condicionada por la lógica histórica de la Guerra Fría, Vicente. Lógica histórica de la Guerra Fría. ¿Se entendió, Vicente? ¿Se entendió, Vicente? Quedó más claro? Sí, de que que se inicia como de un golpe de estado o también es planeado, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo, Vicente? Entonces, sí son planeados los crímenes de lesa humanidad y también son realizados por golpe de estado, entonces. Por supuesto, por supuesto. Generalmente, claramente se planifican, se organizan para posteriormente realizarlo, claramente con el apoyo y complicidad de un sector ideológico de la sociedad en cuestión. ¿Me explico? ¿Me explica? ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien, Vicente? Sí, ahora sí. Perfecto, pero claro, tienes el buen ejemplo, o sea, el buen ejemplo de lo que ocurrió en nuestro país. Y ahí hay toda clase de interpretaciones, pero donde nadie puede perderse, por ejemplo, es que se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Se violaron sistemáticamente los derechos humanos con la consecuente muerte de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, heridos, torturados, exiliados y muchos adversarios políticos asesinados. Si bien no se compara con la cantidad de muertos ocurrida en, ¿cómo se llama? La Guerra Mundial 2. En la Segunda Guerra Mundial, o referido a la matanza de Stalin, de Hitler, de Mao Zedong, de Pol Pot, acá en Chile también hubo una violación sistemática, organizada, en violar los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, consultas? Jóvenes, estimados, para continuar y terminar la guía 5, chiquillos, jóvenes. Por ejemplo, ¿qué
¿Qué les sucede, por ejemplo, con lo que aconteció con el ciudadano norteamericano George Floyd, que haya sido asesinado de esa manera? ¿Qué les genera? Tengan presente que los negros durante décadas han sido abiertamente segregados y discriminados. Antes era mucho peor, claramente. Ahora se ha ido atenuando, pero no desapareciendo, pero no desapareciendo. El factor George Floyd en la sociedad norteamericana. ¿Qué podríamos decir sobre ese ciudadano norteamericano? ¿Vieron las noticias? ¿Se informaron? Que fueron violados sus derechos. ¿Usted supo lo que le pasó al ciudadano norteamericano George Floyd? ¿Francisca? Sí. Ya, correcto. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué genera tanta rabia generalizada? Porque los policías lo mataron. Correcto, los policías lo mataron. La consecuencia de eso, ¿por qué muchas ciudades norteamericanas están en llamas y hay tanta rabia? Algo pasa en la sociedad norteamericana, algo desencadenó. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Porque son muchos años de vulneración de los derechos humanos hacia las personas de raza, de color. ¿Y tú dices que la ciudadanía norteamericana salió a las calles y explotó? Esa sería como la reflexión que uno podría realizar, ¿o no? Yo creo que sí. ¿Y cuál es tu opinión personal sobre lo que le ocurrió a George Floyd? Que mal le hicieron, le vulneraron sus derechos a vivir. Claramente, ¿cierto? Y durante 8 minutos fue asfixiado por la rodilla de un policía, ¿correcto? Sí. ¿Cómo lo podríamos relacionar con Chile, con la policía chilena? ¿Hay semejanzas? ¿Hay similitudes? ¿Hay algún parentesco? ¿O no? Sí, un parentesco de la ¿cómo se dice? Hay un parentesco entonces, Francisca. Perfecto. Se me olvidó la palabra. Sí, no hay problema, Francisca, se entiende. Gracias por tu observación. Acá su otro compañero Luis nos ofrece una breve información que él encontró. Básicamente, ¿qué dice? George Floyd, durante mayo 25, murió en Box-der-Hon, un barrio al sur del centro de Minnesota. Mientras Floyd estaba esposado, presten atención, miren, mientras Floyd estaba esposado y acostado boca abajo en una calle de la ciudad durante un arresto, Derek Chauvin, un oficial de policía blanco de Minneapolis, mantuvo su rodilla en el lado derecho del cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos. Según la denuncia penal contra Chauvin, 2 minutos y 53 segundos de ese tiempo ocurrieron después de que Floyd dejó de responder. ¿Qué les parece que alguien incurra en esa conducta abiertamente inhumana? Lo mató, muchachos, muchachas, lo mató. Si eso es lo grave, lo mató y no le importó seguir haciéndolo. Más de 8 minutos. Imagínense. Acá hay otro ejemplo que señala a Catalina. Acá en Chile mataron a una haitiana. Habría que poner contexto. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Qué sucedió con la haitiana? ¿No respetaron su presunción de inocencia?
¿Qué sucedió con ella? ¿Alguien sabe? Aquí Rocío nos comparte una información. Gracias, Rocío. Los policías estadounidenses son bélicos, hacen lo que quieren y eso no pasa solo allá en Chile. También se mata y se tortura. Sí, si bien es cierto eso, Rocío, en comparación entre 1968 a la actualidad, ha avanzado Estados Unidos respecto al debido proceso y al respeto de los derechos fundamentales de las personas, pero claramente todavía hay, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, policías ejerciendo una concepción de mundo supremacista blanca, en la cual los negros no deben existir. Entonces, incurren en toda clase de actos beligerantes, nocivos, perjudiciales, lamentablemente. Se mata y se tortura. Jóvenes, ¿ustedes qué piensan? ¿Que acá en Chile se mata y se tortura? ¿O ustedes consideran que acá la policía de Carabineros no está suficientemente bien reformada? Por lo tanto, no hay claridad de sus procedimientos y conductas. Belén nos dice sí, po. Sí, ya. ¿Quién más? ¿Hay alguna similitud o semejanza entonces entre lo que ocurre en la sociedad norteamericana versus la sociedad chilena? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Claro, traten de fundamentar el sí, po. Sí, ¿por qué? Po. Tengan presente lo que le sucedía a los negros hace 50 años atrás. Eran ciudades segregadas, lamentablemente ciudades segregadas, en la cual existían baños, restaurantes, colegios, universidades para blancos y para negros. Existía cero diversidad. Ante todo, lo que existía era una abierta y deliberada segregación contra los negros. Yo creo que por lo que dicen los medios, puede ser que hubo una violación de derechos de parte de los carabineros hacia las personas. Claramente, por supuesto, una abierta y deliberada transgresión a sus derechos fundamentales. Buen punto, Francisca. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre el caso de George Floyd, ocurrido la semana pasada, que ha generado mucha polémica y la seguirá provocando? Jóvenes, muchachos. Tengan presente que estamos terminando la guía número 5. Por lo tanto, recuerden que la guía número 4 y 5 son guías de autoaprendizaje que ustedes deben realizar y desarrollar dichas guías sin entregarla al profesor, pero deben desarrollarla. La próxima guía, la número 6, esa sí deben enviar al profesor, que a partir de la próxima semana tendrán que desarrollar y realizar. ¿Algo más sobre la guía número 5, jóvenes, muchachos? ¿Algo más? Buenas observaciones, Francisca, Luis, Vicente, Sofía, Rocío, Belén, etc. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión sobre la situación personal de George Floyd? ¿Cómo podríamos reflexionar acerca de la problemática generacional acerca de los derechos humanos? ¿Qué podríamos decir?
muchachos, muchachas? ¿Qué podríamos decir o señalar? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, consulta? Sería que no todos saben respetar los derechos humanos de las personas. No sé. O sea, tú dices, sería que no muchos. No muchos saben respetar los derechos humanos de las personas. Claramente, no, claramente, Luis, claramente sucede eso. Y agrégale que hay un componente importante de prejuicio, xenofobia, chauvinismo, ignorancia, interés premeditado por exterminar al adversario, pero claramente ocurre lo que tú estás diciendo, claramente. No solamente en Estados Unidos, acá en nuestro país también. Y Yo ten ayer, presente. entre comillas, viví un caso de xenofobia, entre comillas, Explícate, por favor. que estaba jugando con un amigo a un juego en línea, el GTA V, y de repente empezaron dos personas de otro país, al parecer, a matarnos, así porque sí, en el juego. Correcto. Y ahí yo cuando me enojé ya de que me siguieran matando, me aburrí y les dije un insulto chileno. Claro. No voy a Sí, decir cuál fue por respeto, pero sí, claro. ahí y empezaron a insultar a Chile en general. Decía como, o sea, chileno tenía que ser algo, cosas así. Perfecto. Y ahí cuando empezó todo el conflicto entre yo, un amigo y ellos dos, después cuando empezaron a insultar a otros países también, ahí se metieron más personas que habían dentro de la sesión. Claro. Y ahí empezó un conflicto, pero ellos no querían darse cuenta de que estaban equivocados y no pescaron a nadie y siguieron matando, insultando y de todo, sin pescar Entiendo. la opinión de los demás. Claro, entiendo. Ahí podría haber un ejemplo de discriminación, violencia, xenofobia. Claramente. Pero sí. Buen punto, Luis. Algo que agrega Max Aguilera, Donald Trump. Claramente Donald Trump incurre en actitudes xenofóbicas, nacionalistas, xenofóbicas, discriminatorias, entre otras cosas. Así es. Entonces, muchachos, entonces lo importante en el día de hoy era tener presente la relevancia de los crímenes de lesa humanidad para el aprendizaje en la educación para los derechos humanos. Por lo tanto, vamos a finalizar la clase de hoy y esperando que desarrolle la guía número 5 y realice la actividad que está consignada en la guía número 5. Antes, antes de irnos, Max, ¿qué nos ofrece Max? Las marchas blancas de gente blanca con armas, para él son buenas personas. Está hablando de Donald Trump. Mientras que en la marcha de gente negra se supone que son criminales, malas personas, me cae mal. Claro, claro, Max y Belén, el discurso de Donald Trump es muy polémico, xenofóbico y le agrada, le gusta, le fascina asusar, generar polémica. Es decir, nosotros somos los buenos, ellos los malos, los hediondos, los pobres, los idiotas, los drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le agrada, le gusta polarizar el discurso. Y sucede eso, Belén, Max. Buen También, ejemplo, como dijo la Cata, de que volvió el Anonymous con un video ¿ya? hablando sobre este tema de
Y en Estados Unidos se ve mucho la corrupción y los asesinatos de los policías hacia las personas y que no hacen nada. Algo así era, lo vi ayer. Claro, voy a averiguar eso, voy a averiguar lo de Anonymous. Realmente, chiquillos, le agradezco la información, lo voy a buscar. Entonces, Anonymous. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta de la guía número 5? Para ya la próxima semana que ustedes puedan desarrollar la guía número 6. Ya, Rocío, lo voy a buscar de esa manera. Gracias. ¿Alguna consulta, duda de la guía número 5, jóvenes? Y disculpen ese momento de grito que hubo, no sé quién se habrá metido en el curso que empezó a gritar de manera escandalosa, usando esa música estridente, bulliciosa. Ahí vamos a averiguar qué sucedió. Ya, la disculpa del caso. Por favor. Dígame, Que la profe dígame. tenga más cuidado en mandar los links del... Porque ahí se puede meter una persona a la sesión. Ah, sí, Porque ya, él no era un compañero que yo conociera, por lo menos. ya, perfecto. ¿Te refieres a qué link? A los links de... A los links para meterse a la sesión. Ya que sí, sí, Yo, el yo problema es le Zoom. mandé un mensaje a la tía poniéndole hasta el nombre. Le dije que no lo conocía. Qué Y raro lo tampoco que... me salía en la lista de... Mm, sí, ahí vamos a ver qué sucedió. Sí, qué raro, extraño. Voy a tener que ser más cuidadoso. Bueno, Zoom trae este problema a veces que es muy vulnerable. Pero bueno, ojalá no vuelva a suceder al otro profesor hoy día durante el día. Gracias, Francisca. Muchachos, entonces nos estamos en contacto durante la semana y esta semana sí o sí les voy a enviar las 2 primeras notas de las guías, que no están malas las notas. Me he llevado unas grandes sorpresas positivas. Y gracias, Luis, por el envío de lo de Anonymous, te lo agradezco, espero verlo durante la semana. Jóvenes, abrazos, que tengan una gran semana y estamos en contacto. Y la próxima guía es la 6. Gracias, Luis, Francisca, Chao, Belén, profe. Adiós, a todos ustedes, profe. y Alondra, Um, Vicente, Ariel, que estén bien. Adiós. Buena semana, que estén bien. Gracias. Igual. Chao, buena semana.